Es un gusto estar acá con ustedes en esta escuela que no conocía y en este salón tan bonito. El- la subsecretaria lo estaba señalando recién. Yo voy a dividir mi exposición, que tiene mucho tiempo, pero yo creo que vamos a tratar de hacerlo un poco más corto, en honor al ejercicio pedagógico, en tres principales secciones. Una que tiene que ver con el sistema de protección de los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿dónde nos vamos a situar? ¿Por qué nos estamos situando en qué es esto del sistema interamericano? ¿Qué es esto de los estándares del sistema interamericano? ¿No? Es algo que ni siquiera se estudia de manera obligatoria en las facultades de Derecho del país. Cada vez con más fuerza se está estudiando, pero aún así todavía no es un curso obligatorio en muchos lugares. En una segunda etapa, ¿no? Que tiene que ver en una segunda parte de la presentación con algunos estándares fundamentales o icónicos a partir de ciertos casos que ha desarrollado justamente el sistema interamericano. Y en la última parte una pequeña reflexión sobre cómo nosotros nos podemos hacer cargo de esos estándares que están por ahí arriba en nuestro trabajo cotidiano. Em, la Segunda Guerra Mundial, o en la historia de los estudiosos del derecho internacional de los derechos humanos, pero en particular de los estudiosos de la historia de los derechos humanos, siempre hay una pregunta que surge, ¿no? Dice, ¿dónde podemos encontrar el germen de este concepto? ¿De dónde surge esta idea? ¿No? Y hay algunos que van hasta el Código de Hammurabi, ¿no? Eso es antes de Cristo. Eh, en el cilindro, ¿no? de Hammurabi. Y después empieza un desarrollo progresivo, en el sentido de que hay distintos hitos en la historia de la humanidad que nos van dando cuenta de ciertas conquistas. Entonces los derechos humanos mirados como conquistas, ¿no? Primer punto. Conquistas respecto de quién, de quien detenta el poder. Antiguamente el poder no estaba organizado como hoy día, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la historia de los derechos humanos es muy relevante la Carta Magna, 1215, ¿no? Rey Juan sin tierras. Era un monarca que tenía el poder absoluto. ¿Y qué es lo que pasó con la Carta Magna? ¿No? Básicamente se le incorporaron algunas limitaciones al momento de llevar adelante el juzgamiento de ciertas personas. Una conquista respecto de quien detenta el poder para otorgarle garantías a los y las ciudadanas. Bueno, en ese tiempo no necesariamente se utilizaba esa nomenclatura, pero digamos las personas. Después tenemos las declaraciones francesas, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, una serie de hitos que van reconociéndole derechos a ciertas personas, pero todavía a ciertas personas. Había esclavitud, porque las mujeres no tenían participación en la vida en sociedad, ¿no? Entonces, por eso son tan relevantes cuando nosotros hacemos el recorrido histórico para poder entender qué son los derechos humanos, en que han sido conquistas de la humanidad que han ido permitiéndonos a nosotros probablemente estar donde estamos hoy, ¿no? Hombres, mujeres, con la posibilidad de desarrollarnos en una multiplicidad de actos y no hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión que cuando eso era posible, sucedían cosas como las que vimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Lo voy a reducir el argumento. Básicamente un régimen entendió que ellos tenían la superioridad en todo tipo respecto de otro pueblo, que era el pueblo judío, y en su propio ordenamiento jurídico, ¿no? Dijeron, estas personas no tienen la calidad de personas, ¿no? Entonces podemos disponer de ellas, básicamente. Y las podemos matar, y las podemos llevar a campos de concentración y ejecutarlas. Y eso jurídicamente en el régimen nazi era legal. Entonces, después de ese fracaso del orden mundial, estoy reduciendo un poco el argumento, ¿no? Pero para que lo vayamos entendiendo. Después del fracaso del orden mundial, los países dijeron, no es posible que esto quede a discreción de cada estado, ¿no? Porque estaba muy metido hasta esa época algo que se concretó en Westfalia, que fue la paz de Westfalia, en donde
Los estados dijeron nos vamos a reconocer como estados-naciones, vamos a empezar a la construcción de estados y nos vamos a tratar como iguales y no nos vamos a intervenir los unos a los otros. Entonces los principios de no intervención, los principios de la soberanía en una lógica en de que tú no te metes conmigo y yo hago lo que quiero con los míos, ¿no? Se destruye con el derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso los derechos humanos desde la perspectiva normativa son una revolución en el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque obligan a los estados a proteger a sus individuos con independencia de si el estado de al lado lo hace o no lo hace, si lo cumple o no lo cumple, ¿no? Hasta el 45, por ponerlo de alguna manera, los estados contrataban entre ellos a través de un tratado, y si uno no cumplía, el otro entonces estaba habilitado para no cumplir. Con la lógica de los derechos humanos eso se subvierte, porque yo me obligo respecto de algo que no necesariamente está supeditado al cumplimiento de otro, ¿no? Yo me obligo respecto de mis ciudadanos, los que habitan en mi territorio, con un mínimo de decencia, como decía un autor, ¿no? Rawls. Estos mínimos de decencia, que son los derechos humanos, son los que nos permiten a nosotros evitar que vuelva a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra. O sea, los estados tenemos límites, incluso respecto del tratamiento que nosotros le damos a nuestras propias ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Y esos límites, ¿no? Son justamente los derechos humanos. O sea, otra conquista más. Y desde ahí empieza a surgir el sistema de protección de los derechos humanos. Y los sistemas de protección de derechos humanos tienen tres patas: normativa, procedimental y orgánica, ¿no? Y por eso es muy importante cuando nosotros estudiamos esto, lo estudiamos desde la perspectiva del derecho, porque lo normativo viene dado generalmente por un instrumento jurídico, que llamamos tratado, convención, pacto, puede tomar distintos nombres. Pero es un instrumento jurídicamente vinculante. ¿Y qué significa que sea jurídicamente vinculante? Que el Estado, ¿no?, se somete a él y que le obliga. Y por eso es tan importante que en las constituciones los estados establezcan mecanismos de cómo se obligan con esos tratados. Chile tiene hoy día una redacción un poco difusa, pero que ha sido desarrollada jurisprudencialmente por los tribunales de justicia, entonces no hay duda. Entonces no les llame la atención. Probablemente ustedes están más familiarizados con los amparos, ¿no?, producto del trabajo que desarrolla propia Gendarmería, y donde muchas veces los tribunales de justicia incorporan, ¿no?, estas normas del derecho internacional. Y dicen que de acuerdo a una interpretación que hay del artículo 5, inciso segundo, y de otras disposiciones, que esa norma obliga al Estado y además tiene un valor sobre la Constitución. Eso lo dice la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional dice una cosa un poco distinta, pero no importa. Lo importante es que estamos obligados. Y entonces esta revolución de la que yo les hablo, del derecho internacional y los sistemas de protección, tiene dos principales mecanismos para Chile, ¿no? El universal, que es el de Naciones Unidas, ¿no?, y a su vez el universal tiene dos principales esferas de protección, una que es político y otro que es de tratado, y tiene el interamericano, que es lo que básicamente nosotros, o ustedes más bien, van a revisar durante estos días con distintos profesores desde las distintas miradas. Y el interamericano, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema interamericano? Estamos hablando principalmente de este sistema que se construye a partir de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año 48, una declaración que tuvo lugar 3 meses antes que la propia Declaración Universal. Es decir, Latinoamérica, de alguna manera, a partir del trabajo hecho antes por la Unión Panamericana, desde principios del siglo XX, estaba muy adelantada en la lógica de la protección, sobre todo de ciertos grupos, ¿no? Y este sistema interamericano, que surge a partir de la Declaración Americana, empieza a tener un desarrollo progresivo. Y tiene distintos hitos. Yo voy a marcar dos. El año 53, quizá. El año 59, en la conferencia de cancilleres en Santiago de Chile, en el actual edificio que ocupa la Cancillería, del Hotel Carrera, se reunieron los cancilleres, porque había un problema con Cuba, ¿no? Entonces querían ver la situación de Cuba. Y de ahí surge la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos el primer órgano. Y el año 69, 10 años después, a partir del trabajo que empezó a realizarse desde el 59, se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Ese es el instrumento madre
del sistema interamericano. Esa es como la constitución del sistema interamericano, por así decirlo, ¿no? Uno de sus instrumentos más relevantes. Y ese instrumento reconoce la existencia de la comisión, pero le da una creación normativa, es decir, en el tratado, y al mismo tiempo crea la Corte Interamericana, que es el único tribunal regional de derechos humanos. No existe un tribunal universal de derechos humanos. No existe una Corte Mundial de Derechos Humanos. La Corte Internacional de Justicia resuelve asuntos entre estados, ¿no? Derechos humanos, recuerden, conquista de las personas en relación con quien detenta el poder, en relación con los estados. Y no existe una Corte Mundial de Derechos Humanos. Entonces existen las Cortes regionales. En el sistema interamericano tenemos la Corte Interamericana. En el sistema europeo tenemos el Tribunal Europeo. En el sistema africano tenemos la Corte Africana, ¿no? Asia no tiene un tribunal, ¿no? Tiene un mecanismo medio sui generis. Entonces tenemos estos silos, ¿no? Que son los sistemas de protección internacional. Y a Chile le corresponde o es parte del sistema universal y el sistema interamericano. De hecho, cuando Chile, por ejemplo, en el sistema universal tiene que rendir exámenes, mucha información, y ahora estamos levantando información para rendir el examen de tortura, al Comité contra la Tortura, la información de Gendarmería, por ejemplo, es súper importante para explicarle al comité cómo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales. No los quiero confundir de sistema de protección porque estamos en el interamericano existen otros mecanismos. Nos situamos en el interamericano y tenemos dos principales órganos, que es la Comisión y la Corte. Y Chile es parte de ese sistema. Chile es parte de la OEA, que es lo que aglutina el sistema interamericano, y como parte de la OEA además ratificó la Convención Americana y le otorgó jurisdicción a la Corte Interamericana. Y dentro del sistema interamericano además hay una serie de otros tratados. No vamos a entrar en el detalle, pero hay uno vinculado a la tortura, vinculado a las personas mayores, que es una novedad, que es reciente. Hay uno vinculado a la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. No sé si ustedes lo han escuchado, Convención Belém do Pará. Ya hay varios tratados en el sistema regional de protección. ¿Y cómo surge entonces el estándar? Esto que denominamos estándar. El estándar es el desarrollo, el estándar es la norma. Y luego está el estándar jurisprudencial o el desarrollo que hace los órganos de protección, comisión y corte, de esos estándares normativos. Entonces, porque si ustedes leen la Convención Americana o leen cualquier instrumento, es difícil entender cómo les aplica en la práctica eso, porque la protección es general, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la protección de la familia, derecho a la integridad personal. Y ahí en el artículo 5 de la Convención Americana hay en particular varias cosas que probablemente surjan durante esta semana, durante estos días de simposio, que dicen relación con el tratamiento de las personas privadas de libertad. Y ahí es donde entra entonces la importancia del trabajo de funcionarios públicos y en particular de aquellos que tienen el rol de salvaguardar, ¿no?, a la integridad de las personas al interior de los recintos penitenciarios y también de mantener el orden al interior de los recintos penitenciarios. Y aquí voy a un segundo punto. Quizás voy a terminar antes, porque no hay preguntas, no es como en las clases. Igual pueden preguntar después, pero no sé. La audiencia puede tener cierta inhibición. En el sistema interamericano, los principales desarrollos recientes, y no tan recientes, en materia de personas privadas de libertad, parten de una premisa. Y la premisa es que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones compatibles, ¿no?, con su dignidad personal, y el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal. Por lo tanto, la premisa es que una persona que está privada de libertad, ya sea imputada o condenada, ¿no?, tiene derecho a mantener el resto de sus derechos a salvo el derecho a la libertad ambulatoria, que es la sanción que le aplica el tribunal producto de la comisión de un ilícito o por estar siendo investigado por la comisión de un ilícito
y encuadrar en la hipótesis del 140, que es el de la prisión preventiva. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa esto que acabo de decir, ¿no? Esta premisa. Significa que el Estado se encuentra obligado, dada su posición de garante respecto de las personas privadas de libertad, a respetar y garantizar sus derechos. Y ustedes me dicen, ¿qué es la posición de garante? Se puede intuir, ¿no? La posición de garante supone que hay un ejercicio, ¿no?, de un fuerte control o dominio de parte del Estado, nosotros, como funcionarios públicos, pero en particular Gendarmería, que está a cargo de dicha función, sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. Esto también opera para las policías, cuando tienen bajo su custodia a las personas cuando son detenidas, por ejemplo, en hipótesis de flagrancia, previo a pasar a la audiencia de control de detención. Que supone también que existe una especial posición de garante, que hay una interacción de especial sujeción, ¿no?, entre la persona privada de libertad y el Estado, por la intensidad con que el último, o sea, el Estado, o sea, ustedes, ¿no?, regula los derechos y obligaciones del primero. ¿Qué significa esto en la práctica? Esa persona privada de libertad no tiene la posibilidad de ir a alimentarse por sí misma, en el sentido de ir a buscar la comida cuando está privada de libertad. No puede salir al negocio de la esquina y decir, tengo hambre, me quiero comer un sándwich. Tengo sed, me quiero tomar una bebida. Ah, tengo un dolor, quiero ir al doctor. No, no es así. ¿Quién posibilita que eso suceda? El Estado. ¿A través de quién? De Gendarmería. Entonces, el ejercicio de una serie de derechos están supeditados a que nosotros le permitamos que se ejerzan esos derechos. Y por eso es tan sensible la situación. Porque uno dice, ah, yo no le pegué, ¿no? O yo no le hice nada. Cualquier hipótesis. No tiene que ver con Gendarmería. Sí, pero la persona estaba necesitando ayuda y no la asististe, ¿no? O sea, tenemos un deber, además los funcionarios públicos, una obligación positiva, ¿no?, de permitir que esa persona acceda a determinados derechos. No solo una obligación de abstenernos de actuar. Y por último, esta especial posición de garante supone que las personas privadas de libertad están imposibilitadas de satisfacerse por sí mismos una serie de derechos. ¿Cuál es la principal consecuencia de esta posición de garante? Tengo algunas láminas de esto que después las puedo poner a disposición, Pedro Pablo, para que no estén anotando ahora, sino la idea de esto es combinar un poco algo teórico con algo más discursivo. ¿Cuál es la consecuencia de esta posición de garante? Es que hay una presunción de responsabilidad del Estado por los hechos que afectan a las personas privadas de libertad. Esto traducido es, yo estoy privado de libertad y entré sano al recinto. Y si salgo enfermo, o si salgo, o si no salgo, o si salgo, qué sé yo, en malas condiciones, se genera una presunción inversa de responsabilidad respecto del Estado. Entonces se analiza bajo la luz de qué hizo el Estado o qué dejó de hacer, que permitió que esa persona estuviera en esas condiciones cuando esa persona entró sana. Entonces el Estado tiene que explicar, no siempre es responsable, ¿no? No, para nada. No, esto fue una situación fortuita, por ejemplo, la persona tuvo una cuestión sorpresiva, una epilepsia, no sé, producto de una condición que le puede haber pasado a cualquiera en algún momento, ¿no? O un cuadro de hipertensión porque la persona tiene elementos genéticos que le permiten. O sea, el Estado tendría que explicar, ¿no? No, mire, esta persona estuvo en estas condiciones, las veces que se necesitó asistencia la tuvo, ¿no? Pero el Estado tiene que entrar a explicar. Cuando el Estado no es capaz de explicar o tiene una explicación insatisfactoria, entonces supone que eventualmente hay responsabilidad del Estado, producto de la falta de la debida diligencia, ¿no?, con que actuó respecto a la protección de esa persona. Y entonces, ¿cuáles son las principales obligaciones que surgen? Esto estoy recogiendo los estándares, pero yo no les voy a citar los casos del sistema interamericano en detalle. Son principalmente 4, no, 6. El Estado está obligado a diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, ¿no? O sea, el Estado tiene que tener un diseño dentro de
la autoridad encargada de la custodia de las personas, de prevenir que sucedan hechos. ¿Cómo previene? A través de requisas periódicas, clasificación, revisión, una serie de elementos que ustedes tienen, de hecho, en el reglamento. El Estado tiene que favorecer el mantenimiento de un clima de respeto de derechos humanos entre las personas privadas de libertad, y por lo tanto supone saber que si una persona tiene un conflicto con otra persona, eventualmente para eso existe, me imagino yo, ¿no?, la clasificación, pero otros elementos que permiten separarlos, ¿no? Porque si los ponemos juntos sabemos que va a haber un problema, ¿no? Y ese problema también es de cargo del Estado, si el Estado, sabiendo o debiendo saber que iba a haber un problema, no tomó las medidas. Contar con personal capacitado para un adecuado y efectivo control y custodia de los centros penitenciarios. Y contar con un personal debidamente capacitado supone, entre otras cosas, esta actividad. Supone también la etapa de formación. Supone también la etapa de actualización para asumir nuevas responsabilidades. Supone también que el personal esté dotado del instrumento y las capacidades suficientes para cumplir con su fin. Supone que el personal tenga el descanso correspondiente al tipo de labor que emplea. Supone que el personal tenga el apoyo psicológico que requiere, producto de que ustedes se enfrentan con situaciones bastante más complejas de las que nos enfrentamos el común de las personas que estamos en el medio libre, por así decirlo. Entonces no son obligaciones solamente respecto de la actuación de ustedes, funcionarios, sino también respecto del Estado, en la toma de decisiones, la adopción de políticas públicas, en la asignación presupuestaria, para que ustedes puedan cumplir su función en esos términos. Ahí también hay una responsabilidad del Estado, si es que el Estado no cumple adecuadamente con esos requisitos. Eso es muy interesante porque siempre se olvida eso, o se suele olvidar eso y se suele poner el foco en la actuación específica de los funcionarios o las funcionarias cuando algo no está bien. Hay otras, ¿no?, tipos de obligaciones que surgen. Que hay un elemento bien notable del sistema interamericano y también del sistema universal, que no existen excusas económicas para incumplir estas obligaciones. O sea, yo no puedo decir, no, mire, yo tengo a las personas privadas de libertad aquí en estas condiciones, pero no tengo plata para mantenerlas mejor. Si usted como Estado, esta es la lógica que hay detrás, ¿no?, esta es de manual, ya, pero esto es lo que le decía a los defensores cuando tenían que ir a alegar una cautela de garantía o un amparo ante juez de garantía para intentar que alguien saliera si estaba en malas condiciones. Si el Estado no es capaz de resguardar la integridad de las personas al interior de los recintos penitenciarios porque no tiene los medios para hacerlo, tiene que preferir otro mecanismo de sanción. ¿Cómo lo va a dejar en libertad? Bueno, pero sí, a ver, la sanción es la privación de libertad, o eventualmente la medida cautelar es la privación de libertad. No que la persona esté en condiciones denigrantes. Es la privación de libertad, por lo tanto, si usted no tiene una posibilidad de administrar la alimentación adecuada, si no puede darle una cama, si no puede darle un baño, si no puede darle agua potable de manera interrumpida durante las 24 horas del día, usted no tiene condiciones para albergar a esas personas. Va a tener que preferir otro mecanismo, ¿no? Es bien radical, pero es así. ¿Y cuál sería el mecanismo? Me van a decir. Bueno, tendrá que ser un arresto domiciliario. Bueno, pero si el Estado tampoco tiene la capacidad para estar controlándolo, bueno, pero restringe menos derechos que tenerlo adentro de un recinto penitenciario. Y usted me va a decir, sí, pero ¿y la seguridad pública? Sí, bueno, y ahí está, ¿no?, este ejercicio de ponderación que se debe hacer, y por eso no es tan fácil esto, y no es una discusión tan blanco y negro. Pero la tesis o el enunciado es que las privaciones económicas que padezcan los estados no son justificación suficiente para excusarse del cumplimiento. Cada una de estas frases que les estoy diciendo está acompañada de lo que yo denomino un estándar. Yo no lo denomino, así se denomina, que es el desarrollo de la norma en un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, esto que le acabo de decir viene del caso Díaz Peña versus Venezuela, o del caso J versus Perú. Son los casos, son sentencias que son dictadas por la Corte Interamericana respecto de situaciones que llegan a su conocimiento sobre determinados hechos y que afectan a estados, ¿no? Se establece la responsabilidad internacional del Estado.
Y aquí paso a un último punto para ir cerrando, ¿no? Me voy a adelantar harto más pero quizás podemos dejar espacio a algunas preguntas. Nosotros trabajamos la división de derechos humanos de la Cancillería. ¿Cuál es el trabajo nuestro en la Cancillería junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos? Asumir, entre otras cosas, la representación del Estado cuando el Estado es demandado por haber cometido alguna vulneración a algún tratado de derechos humanos. ¿Dónde pueden las personas requerir eso? Ante el sistema universal, como les señalé al principio, o ante el sistema interamericano. Y nosotros tenemos muchos casos en el sistema interamericano de reclamos, de denuncia en contra del Estado por no haber cumplido la Convención Americana principalmente. Y nosotros defendemos al Estado. O más que defendemos al Estado, lo podemos poner en una lógica más propositiva también, nosotros ostentamos la representación del Estado para llevar adelante una discusión jurídica que nos permita determinar si el Estado efectivamente es o no es responsable de la violación a los derechos humanos que se está alegando en ese caso. Hay casos bien conocidos, algunos conocidos quizás por usted, de casos que ya hubo sentencia y que están vinculados a la privación de libertad. Hay el caso Norín Cachumán y otros versus el Estado de Chile, o conocidos como el caso Loncos, que tiene toda una dimensión de la privación de libertad porque tomaron a estas personas, las llevaron a un centro de detención, a un centro de cumplimiento penitenciario, o mientras estaban imputados, no recuerdo el detalle, a un lugar distante de sus comunidades, ¿no? Y eso la Corte lo entendió que es una afectación, ¿no?, a varias dimensiones de la Convención. Una de ellas es la posibilidad de que esas personas tengan contacto permanente con sus familiares. Si la persona es sacada de su entorno familiar, además, además de afectar la posibilidad de relación directa y regular con su familia, las posibilidades de reinserción también de esa persona disminuyen por lo que se puede ir generando producto de la soledad en que ella se encuentra, incorporar algún elemento más bien refractario de la sociedad, producto de esto. Se supone que el acompañamiento familiar puede propender a unas posibilidades más exitosas de rehabilitarse en el futuro. Entonces se desarrolló ahí un estándar, diciendo el Estado cuando hace estos traslados de manera discrecional, tan lejanos, ¿no?, está efectivamente violando, ¿no?, una obligación de la Convención. No en todo evento, ¿no?, hay determinados parámetros. Por ejemplo, en un caso con Argentina reciente, que se los recomiendo porque es solo penitenciario, ¿no?, caso López y otros versus Argentina, se analizó la situación de dos ciudadanos, ¿no?, que fueron movidos, uno 900 kilómetros desde el lugar de donde tenía su residencia, donde estaba privado de libertad, y el otro más de 1000 kilómetros. Lo que hacía, y ambos tenían niños pequeños, lo que hacía imposible que pudieran efectivamente tener un contacto más bien regular con sus familiares. Además, no tenían la posibilidad de tener celulares para eventualmente comunicarse con su familia, ya que la distancia hacía muy difícil que los niños pudieran ir hasta allá. Suponía que los niños tenían que perder colegio para poder ir a visitar a sus padres. Se afectaba entonces una dimensión familiar también. Y ahí la Corte dijo, no solamente que hay una afectación respecto a la persona privada de libertad, sino también respecto de su familia y en particular de un niño, donde el Estado tiene obligaciones reforzadas, en donde el Estado lo que tiene que hacer no es dificultar el contacto con sus familiares, sino que es facilitarlo, ¿no?, o al menos no obstaculizarlo. Y eso suponía obstaculizarlo. Entonces y no es que no lo puedan trasladar, es que trasládelo a un lugar donde la persona eventualmente pueda tener un contacto con su familia, ¿no? Y si el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, bueno, ahí viene la discusión interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace el Estado? Y ahí viene un ejercicio interesante de ponderación. Hay casos en el sistema muy grotescos de violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad. No de Chile, afortunadamente, todavía, pero sí en algunos casos, por ejemplo, en el del penal Miguel Castro Castro contra Perú, es un caso muy conocido, en donde hubo una intervención armada de frentón en un penal, y además hubo una situación de violencia sexual, particularmente contra mujeres que estaban privadas de su libertad, ¿no? Y es un caso emblemático del sistema interamericano en materia de privación de libertad. Hay otros casos vinculados a medidas cautelares o provisionales, como se llaman en la Corte Interamericana, principalmente en Venezuela y en Brasil, sobre situaciones de motines o conflictos, donde se han generado, generalmente está asociado a uso de la fuerza, ¿no?
Y entonces se ha hecho un análisis fino sobre las reglas de uso de la fuerza para llevar adelante, ¿no?, una contención o eventualmente desarticular una situación que esté generando un peligro para el resto de la población. En Chile tenemos algunos casos de privados de libertad que están en el sistema interamericano. Recuerdo que hace poco haber contestado una denuncia respecto a una situación que sucedió en un penal, y justamente ahí lo que estamos haciendo es ir viendo, ¿no?, si el Estado obró o no obró de manera diligente en ese acto en particular que se denuncia. En temas de derechos humanos la responsabilidad no recae sobre las personas, recae sobre el Estado, ¿no? Y eso es muy importante. Acá no se persigue la responsabilidad de un funcionario o de una funcionaria, sino que nosotros como funcionarios públicos, no haciendo bien nuestro trabajo, podemos comprometer la responsabilidad internacional del Estado, producto de este tipo de situaciones. Ahora, para llegar al sistema interamericano hay que pasar varias etapas antes a nivel local. Agotadas las etapas a nivel local, podemos llegar al sistema interamericano. Entonces, no es que todo llegue al sistema interamericano, en la medida que a nivel local nosotros podamos efectivamente reparar esa situación, ¿no? ¿Cómo se repara una situación a nivel interno cuando hay una afectación? Bueno, surge una obligación adicional para el Estado cuando eso sucede, que es la de investigar, juzgar y sancionar, ¿no?, y reparar. Y entonces, si es que existe una afectación a unos derechos de una persona al interior de un recinto penitenciario, existe la posibilidad de que el Estado, a través del procedimiento judicial, se haga cargo de esa situación. Y eso, en definitiva, no necesariamente escala hasta el sistema interamericano, porque si no, querría decir que todo, bueno, en realidad nada obsta que todos puedan ir al sistema interamericano, el tema es si va a aceptar la comisión que eso se tramite ante ella. Finalmente, entonces, la reflexión que tiene que ver es con la posibilidad que tenemos nosotros de ser protagonistas, ¿no?, ya mirada en un sentido más positivo, de ser, somos la herramienta concreta que tiene el Estado para cumplir nuestras obligaciones de derechos humanos. Toda esta cháchara, perdón, la expresión más coloquial, y toda la historia de los derechos humanos, al final se traduce en que desde el diseño de la política pública a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Justicia y luego Gendarmería de Chile, desde la Presidencia y la Dirección de Presupuesto, asignando los recursos necesarios para que eso sea posible, haya un diseño, existe una norma con el Congreso que permita que nosotros tengamos un sistema que sea acorde a nuestras obligaciones internacionales. Eso en tema estructural. Y luego el tema más concreto, en que nosotros, funcionarios públicos, desarrollemos nuestra función apegado a esos estándares, ¿no? Entonces, al final del día, ¿quién hace la diferencia en el cumplimiento de esto? Son varias capas, ¿no?, pero una capa muy relevante es quienes efectivamente están en el terreno. La responsabilidad es alta y además que muchas veces los ojos están puestos sobre nosotros, particularmente sobre ustedes, en la manera en cómo uno se relaciona en un contexto bastante hostil. Y entonces es muy importante nosotros tener estas instancias de capacitación, sino también entender cómo funciona el sistema y hacia dónde se orienta. ¿Y hacia dónde se orienta esto? A esto que partí al inicio hablando de las conquistas, ¿no? Al final se trata de tener una sociedad, ¿no?, respetuosa de determinados mínimos de decencia, en donde nosotros podamos construir más en una lógica de cohesión social que de desafección social con una sociedad donde al final del día coexistimos todos, porque ustedes salen de su trabajo, van hasta donde está su familia eventualmente, interactúan con el vecino, van a jugar fútbol o algún deporte el fin de semana, y estamos insertados finalmente en una sociedad en que cada una de las conductas que nosotros desplegamos eventualmente pueden tener un impacto, y en lógica de derechos humanos, en particular los funcionarios públicos, tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos la posibilidad de marcar la diferencia. Y un poco mi idea es hacer una invitación hacia eso, a que podamos ir marcando esa diferencia y que aprovechemos estos espacios de diálogo que nos ofrecen insumos para hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Yo terminé, Pedro Pablo, pero no sé, como tenemos un poco de margen, si quieren alguna pregunta, yo encantado. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Fantástico. Buenos días.
Quería felicitarlo primeramente por su presentación. Mi nombre es gendarme alumno Matías Navarro Gallego, perteneciente a la Escuela de Formación Penitenciaria del gendarme Alex Villagrán Pañinao, y quería hacerle una consulta. Usted hizo la mención de que los estándares de normas vendría diciendo que toda persona tiene que vivir conforme a su dignidad que tiene perteneciente. ¿Cómo podemos valorizar o cómo podemos estandarizar cuál es la dignidad que poseen las personas para tener un sistema de vida, entre comillas, normal al interior de los sistemas penitenciarios? Muchas gracias por la pregunta. Es increíble, pero en el desarrollo normativo, a través de la Corte, pero también del sistema universal, el sistema universal a través de sus órganos también ha desarrollado, ha tratado de efectivamente parametrizar, si se puede, la dignidad. No es que, sino que es más bien una persona merece estar en condiciones de dignidad. Y eso por contraposición supone que una persona, imaginemos, ¿no? El caso de la cárcel, que está tirada junto con unos animales, entre sus propios excrementos, sin posibilidades de higienización. Claramente eso pareciera que no es muy conforme a la dignidad que todo ser humano tiene, ¿no? Ese es un ejemplo extremo. Y los sistemas de protección han establecido, por ejemplo, el diseño de las celdas. Han establecido, por ejemplo, el número máximo de personas que debieran estar en tantos metros cuadrados. A ese nivel han llegado o sea, tenemos elementos en los sistemas de protección que nos dicen, mira, no pueden haber más de tanta cantidad de personas en una cantidad de espacio metros cúbicos, ¿no? Mire, tiene que tener alimentación diaria, lógico, con un valor nutricional adecuado. Tiene que tener un valor nutricional adecuado. Entonces yo como administrador, yo sé que hay hipótesis de cárceles concesionadas y cárceles que no están concesionadas, entonces, pero el Estado igual se tiene que preocupar de la concesionada, de que el que da la alimentación tenga un valor nutricional adecuado. Ok. Tengo que tener un lugar de la atención de salud, porque si no tengo al interior un lugar de emergencia, eso puede dificultar la respuesta ante una urgencia. No quiere decir que yo tenga un hospital montado al interior, pero sí un ASA, ¿no? ASA es como se denominan los lugares. Entonces, hay una serie de elementos específicos muy concretos que están relacionados con, mira, que no venía preparado. Por aquí los tengo. Denme un segundito, aquí. Que están relacionados con una serie de condiciones de detención, o que hemos llamado condiciones de habitabilidad. El hacinamiento. El hacinamiento es un elemento a considerar para que una persona esté o no en condiciones de dignidad, o sea, que estén como apretujados como un rebaño, o en realidad que tengan un espacio suficiente para poder dormir. Entonces, ese es un punto. Aislamiento, por ejemplo. Un aislamiento prolongado o una incomunicación es algo que atenta también respecto de una situación que pueda generar incompatibilidad con la dignidad. Falta de ventilación y luz natural. Hay cárceles en Centroamérica que están metidas en el subterráneo. No tienen acceso a luz natural. Eso además genera otro problema en la salud, ¿no? Por falta de vitaminas y otros elementos. Falta de higiene, no tener cama, no tener separaciones, no tener acceso a agua potable, atención médica oportuna, actividades de reinserción y recreativa. Todos esos elementos han sido desarrollados a través de estándares y todos esos elementos en su conjunto nos permiten poder medir si esa persona se encuentra o no se encuentra en condiciones compatibles con su dignidad. Y este detalle está disponible en guías. Entonces, además, si tienen interés en esto, yo después de alguna manera también lo puedo hacer llegar para que lo puedan tener ahí a la mano. Buenos días, me presento, soy el aspirante oficial Cristóbal Osorio, perteneciente a esta Escuela de Formación. Mi consulta es la siguiente, usted tocó un tema muy relevante, el tema del hacinamiento. Como Estado en sí, ¿qué se ha hecho o qué es Chile, qué ha hecho para combatir eso? Porque somos todos conscientes que en las cárceles chilenas hay un hacinamiento notable, pero ¿cómo lo combatimos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque tampoco mucho tiempo... hace un tiempo atrás se combatió el tema de que se subieran algunas penas y los internos hicieron huelga por eso. Hicieron huelga porque no estaban de acuerdo, porque antes se condenaba a cierta cantidad de años
y después por el mismo delito se le subió la condena. Entonces nosotros decimos, si sube la condena, es más el tiempo que tiene que estar recluido y el asignamiento sigue estando. Pero ¿es la solución bajar las El último informe del INDH, y Gendarmería también debe tener uno en su... y me puede corregir si hay alguien acá que sepa, daba cuenta de que efectivamente no todos los centros de privación de libertad, centros de cumplimiento penitenciario estaban con el índice de hacinamiento, ¿no? Había un porcentaje que sí y un porcentaje que no, y lo que yo entiendo que intenta siempre hacer Gendarmería es tratar de balancear eso a través de los traslados, pero el impedimento de los traslados es lo que yo le mencionaba antes también, ¿no? O sea, que si trasladamos gente y la sacamos de su entorno familiar, entonces también los desarraigamos. Entonces hay una serie de factores. Efectivamente, en algunos lugares hay un índice de hacinamiento alto, hay un índice que es relativamente tolerable, que es entre 100 y 120% sobre el nivel, pero el que es sobre 120 ya es hacinamiento, el otro es sobrepoblación. Así de alguna manera lo podemos catalogar. ¿Qué se puede hacer con eso? La primera respuesta que puede venir de alguien que es más bien, que es la que podemos encontrar, construyamos más cárceles. O sea, no es la solución porque si nosotros construimos más cárceles, eventualmente las vamos a llenar de gente. Es como lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Históricamente en esta materia. Y entonces ahí entran las teorías, ¿no? Que esto es más bien del dominio de los criminólogos o las personas especialistas en penitenciarios. Y tiene que ver con el diseño. Cada cierto tiempo nosotros en nuestro Parlamento subimos las penas, incorporamos delitos, generamos mayores incentivos para dejar a personas privadas de libertad con ocasión de prisión preventiva. Y eso lo que genera es que hay más personas al interior de los recintos penitenciarios. Y eso nos va acompañado con otras medidas, ¿no? De liberación anticipada o de alternativas medio libre, porque son costosas y porque sinceramente hasta ahora las personas privadas de libertad no votaban y la verdad es que no es muy sexy para el legislador, ¿no? Legislar en favor de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Más bien todo lo contrario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Si tiene que bajar las penas o no. Es una discusión esa teórica interesante. Hay teorías abolicionistas, que son básicamente decir, la cárcel no sirve, ¿no? No sirve como... No sirve, no está probado que una sanción con pena de cárcel, no la cárcel en sí, no la cárcel como sí, sino que la sanción a pena de cárcel no tiene un efecto positivo, ¿no? Esas son las teorías abolicionistas que tienen un desarrollo relevante. Hay otros que son más intermedios y hay otros que dicen que efectivamente se tienen que... Yo no, si tuviera la solución, realmente estaría dando charlas por el mundo, ¿sí? Cosa que no ha sucedido. Lo que yo tiendo a pensar es que tiene que haber una especie de abordaje más integral. O sea, si nosotros subimos las sanciones a determinados delitos que como sociedad consideramos que merecen una mayor sanción, pensemos en mecanismos alternativos para el cumplimiento de otras penas, ¿no? O de esa misma pena de poder tener un acompañamiento para que esa persona también pueda haber un desahogo del sistema. Y entonces equilibramos el ingreso con los egresos. Eso supone dinero al final del día, ¿no? Personas que acompañen ese proceso, tener más personal, pagar mejor, en fin. Y el tema muchas veces es que entonces esas medidas tienen que ir acompañadas de recursos para que funcione efectivamente este diseño de ingreso y egreso y sea más o menos balanceado. Yo estoy convencido que subir las penas no sirve, pero esa es una opinión muy personal y que viene también teñida desde alguien que trabajó 4 años y medio en la Defensoría Penal Pública, donde en general entendemos que eso no ha sido la solución en general a los delitos, sino que ser más inteligentes en la persecución y tener un acompañamiento más fuerte en la reinserción. Si una persona sale y no tiene posibilidades de emplearse porque tiene antecedentes penales, el incentivo para esa persona es volver a cometer un delito. El incentivo más en un entorno además hostil probablemente, donde no sale precisamente a un lugar donde esté tranquilo, ¿no? Sale generalmente a un entorno donde hay criminalidad alta, ¿no? Y entonces son medidas de un abordaje un poco más integral, pero creo que ni subir las penas ni bajar así las penas inmediatamente es algo que nos va a traer beneficios al corto plazo. Perdón por ser tan amarillo en mi respuesta, pero... Sí, está de moda. Está de moda. No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias y creo que tenemos ahora un
¿Sí? Una pregunta. Ah, ya, excelente. Hola, buenos días. Paola Vidal, abogado del sistema penitenciario. Quisiera hacer una pregunta, quisiera saber su opinión respecto al tema de los derechos sexuales. ¿Por qué se produce o se produjo hace un tiempo en algunas unidades penales un tema que se levantó y se solucionó, pero partió como un conflicto, producto del tema de los menusterios? Me gustaría saber la mirada suya y la del derecho internacional quizá respecto a cómo se ha resuelto ese tema, cómo se aborda si es un derecho o considerado solo un beneficio para estos efectos. Gracias. De nada, gracias. Diría con mucha convicción de que es un derecho, ¿no? Que la posibilidad de que las personas efectivamente puedan tener un espacio de intimidad y el ejercicio de la sexualidad es un derecho que está protegido no porque existe un derecho a tener relaciones sexuales, así en una sino que está más bien desarrollado con la identidad, el desarrollo de la personalidad, tiene que ver también con la intimidad, ¿no? Y la vida privada, incluso tiene que ver con la familia, cuando eso además está incorporado dentro de un contexto familiar. Entonces yo diría que es un derecho en que el Estado tiene que disponer aquellas medidas, que en muchos lugares esto está resuelto, ¿no? O sea, no sé si está resuelto en muchos lugares, pero en Santiago 1, por ejemplo, que fui, hay un espacio ahí habilitado y creo que funciona bastante bien, no sé, cuando yo fui por lo menos. Claro, en pandemia nos vimos desafiados todos por la situación sanitaria, y yo sacaría la pandemia acá de la ecuación, pero en términos así generales no es un beneficio, ¿no? A mi entender es un derecho. Yo sé que y el problema es que muchas veces, entiendo, se suele utilizar como castigo, ¿no? En algunas situaciones la posibilidad de no tener visitas conyugales o como se denominan, pero eh, producto de un mal comportamiento. Y ahí hay una tensión eh, que hay que sopesar, ¿no? Porque efectivamente cuando se imponen sanciones por infracción al régimen penitenciario, se establecen limitaciones al ejercicio de todo el espectro de derechos que uno tiene al interior, porque si no sería difícil imponer una sanción, que siempre eso supone necesariamente la limitación en el ejercicio de un derecho. El tema es que se orienta un fin legítimo, que sea proporcionada, en fin, hay que hacer todo un test ahí respecto de la aplicación de la sanción. Pero para no darme más vueltas, sí, tengo claridad de que es un derecho, y en el desarrollo de los sistemas interamericanos, no tengo a la memoria ahora un ejemplo concreto de algo así, pero sí uno lo puede derivar de la protección o la relación con los derechos que te mencioné antes, ¿no? De la personalidad, de la intimidad y de la protección de la familia. Ahora sí, tenemos una pregunta que ingresó por el chat, que pregunta Ricardo Gómez desde Colombia, del IMPEC de Colombia. Dice, hablando de la dignidad humana, la privatización de los centros de reclusión, ¿cree usted que garantiza los derechos mínimos del privado de libertad? Es que, gracias por la pregunta, es que el Estado no puede descansar en el privado cuando se trata del resguardo de los derechos. La concesión o la utilización de un sistema mixto para la administración penitenciaria no puede nunca suponer que el Estado entonces endosa en un particular la satisfacción de derechos. El Estado siempre tiene la obligación, así como lo hace en materia educativa, en materia de salud, que lo haga mal es otra cosa, ¿no? Pero en términos concretos tiene la obligación de hacerse cargo de que establezcan mecanismos de inspección, supervigilancia, regulación respecto de que esa actividad privada se está llevando conforme a los estándares, ¿no? Y si no se hace así, entonces caduca la concesión, entonces aplica una multa e interviene, o sea, toma medidas. Ahora, yo sé que hay una discusión de principio acá, de si el Estado puede o no puede privatizar este tipo de situaciones. Pero eso es una discusión que la podemos llevar a la salud, la podemos llevar a la educación, la podemos llevar a un montón de derechos humanos o derechos fundamentales. Lleva una discusión de principio, ¿no? A la que no me voy a meter.
porque tendríamos que tener otro simposio sobre eso. Pero ante esta realidad que tenemos de cárceles concesionadas, cárceles públicas, el Estado no puede soslayar o no puede descansar en el privado en la satisfacción de estos derechos, ¿no? Y es obligación del mismo Estado asegurarse de que eso ocurra, y si eso no ocurre, tiene que generar medidas para que ocurra. Eso. Ahora sí, ¿estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y cuenten aquí con nosotros para cuando quieran. De nada.